Exámenes y memoria. Una relación poco confiable. ¿Por qué nuestra memoria es tan endeble? Estudiamos largas horas para un examen, ponemos nuestro mayor esfuerzo, pero llegado el día frente a la hoja con las preguntas, ¡plop! Todo lo que aprendimos desapareció. ¿A dónde se fue? Escrito por el Dr. Carlos Logat Grabner. Nos preparamos para un examen. Ponemos toda nuestra atención en cada palabra. Estudiamos largas horas, inclusive hasta la madrugada, y comemos cualquier comida al paso con tal de tener más tiempo para estudiar. A medida que se acerca la fecha de esta evaluación, aumenta nuestro estrés, pero confiamos en que tantas horas de lectura tienen que dar sus frutos. Sin embargo, llegado el día, frente a la hoja de las preguntas, ¡pum! Todo lo que aprendimos desapareció. ¿A dónde se fue? ¿Por qué nuestra memoria es tan endeble? La historia descrita al inicio puede que sea, en gran medida, la respuesta. Ahora vamos a desarrollarlo a lo largo de esta nota. La atención. Si hay algo vital para poder memorizar nuestra información, es estar atentos. Nuestra capacidad de mantener la atención selectiva y sostenida en el tiempo es muy baja. Usar la cabeza nos cansa rápidamente y tenemos una gran facilidad para distraernos con otras cosas más divertidas que una pila de libros. Pero veamos por qué. Nuestra especie, el Homo sapiens, como muchos sabemos, se desarrolló en un mundo de escasez de alimento, en donde priorizar el ahorro energético era vital para aumentar nuestra posibilidad de supervivencia. Nuestro cerebro es un gran consumidor de recursos y esto llevó a que la mayoría de nuestras conductas fueran guiadas por vías de ahorro de energía, destacando las estructuras del sistema límbico, que nos permiten resolver situaciones de modo automático y a un bajo costo de combustible. La capacidad de atención que tenemos reside en la corteza prefrontal, un lujo que tenemos como especie, y que nos permite concentrarnos en un objetivo, pensar a futuro y fijarnos metas. No obstante, estar a la vanguardia evolutiva tiene su precio. Esta corteza prefrontal, para funcionar plenamente, necesita de altos niveles de, escucha, glucosa, oxígeno y flujo sanguíneo, por lo que, como las reservas de nuestro cuerpo son limitadas, es lógico que se agoten velozmente. Por esta razón, el cerebro desistirá rápidamente del acto de consumista y prefrontal, esta parte del prefrontal, que nuestra atención sea captada por algo que requiera menos conciencia y sea más fácil de procesar. Sin duda, una publicación de Facebook es más sencilla de comprender que un algoritmo matemático o un manual de anatomía clínica. Ahora, ¿qué podemos hacer para no distraernos? Como estudiantes, podemos intentar buscar y generar ambientes donde la capacidad de atención encuentre pocas cosas con las que se pueda sentir disuadida. Una idea interesante, aunque poco extremista, es la que comentó George R.R. Martin, autor de la saga Juego de Tronos o Game of Thrones, quien describe en una computadora con sistema operativo DOS desarrollada en 1981, desconectada de Internet y utilizando como procesador de texto el WordStar 4.0. La atención es fluctuante, por lo que es ideal realizar resúmenes,
breves de forma continua. La memoria trabaja en red y un pequeño detonante puede activar una red neuronal que inicie la reacción en cadena de otras, llevándonos a recordar el resto del material. Esto es como estudiantes. Ahora, como docentes, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar los primeros 10 minutos de la clase, donde el nivel de atención es más alto, para enseñar los contenidos más complejos y teóricos. Luego, intentar llevar la clase hacia temas más prácticos, durante los cuales la atención no deba ser tan firme. Minutos antes de la finalización, dar aviso, haciendo que la atención vuelva a elevarse y utilizarla para realizar un repaso de los conceptos brindados. Estudiar largas horas, inclusive hasta la madrugada. El sobreexigirnos al punto de no tener un correcto descanso es muy perjudicial para el estudio. De hecho, diversas investigaciones de la Universidad de California muestran una disminución de hasta el 40% de la capacidad de adquirir nuevos conocimientos cuando no dormimos lo suficiente. Veamos por qué. Esta lucha entre mantenerse despierto o dormir altera la occipital, parietal, frontal corteza occipital y toda esta parte es la involucrada en el proceso visual y el área frontoparietal que media en el control cognitivo, disminuyendo las conexiones habituales de procesamiento. Asimismo, la falta de descanso también afecta el tálamo, una estructura que recibe y procesa información de los sentidos, con excepción del olfativo, y determina lo que son relevantes y las que no. ¿Y qué podemos hacer para intentar sobrellevar el cansancio? A ver, como estudiantes, tener como objetivo principal dormir un mínimo de 7 horas diarias. Y bueno, en el caso de no poder hacerlo, intentar tomar pequeñas siestas previas al estudio, las cuales nos darán una pequeña, pero muy útil carga de energía. Como docentes, es casi imposible evitar que nuestros alumnos lleguen muy cansados a clase, por lo cual al inicio de esta podemos intentar llevar actividades que los despierten. Por ejemplo, realizar una introducción divertida a través del humor o desarrollar actividades físicas leves. Estos ejercicios elevarán el estado de ánimo y la atención del aula, algo que estimulará al aprendizaje. También es recomendable realizar pequeñas actividades físicas tras largos periodos de tiempo sentados, pues esto obviamente va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y va a acumular más energía que está en los miembros inferiores del cerebro. Bajo el subtítulo Comer cualquier comida al paso. La alimentación es vital para nuestro cerebro, pero no cualquier comida es suficiente. ¿Por qué? Porque el cerebro, por su composición, es el órgano más graso del cuerpo. En promedio contiene más células grasas que el estómago o el corazón. Por ende, no es lo mismo que su composición sea por grasas insaturadas, provenientes del pescado o los frutos secos, que por grasas saturadas, como el aceite de las papas fritas. Como mencionamos anteriormente, nuestro cerebro es un gran consumidor de recursos y es muy importante para su funcionamiento que esa energía sea de buena calidad, ya que nuestras funciones cognitivas, que son la atención, la planificación, memoria de trabajo, flexibilidad,
secuenciación, monitorización e inhibición de conductas pueden verse afectadas por una mala alimentación, como así también potenciadas con una buena nutrición. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que nuestra alimentación sea beneficiosa para nuestro cerebro? Como estudiantes, hay que sumar a nuestra dieta algunos alimentos como harinas integrales, frutos secos, pescados, frutas, verduras, frescas obviamente, aceite de oliva y huevos. Y obviamente intentar disminuir el consumo de grasas saturadas, azúcares concentrados, café, alcohol y cigarro. Como docentes, tenemos que dar a conocer los beneficios de una buena alimentación. Aumenta nuestro estrés. Hoy, en nuestra sociedad, el hecho de estar estresados parecería ya una moda que, como toda tendencia, termina siendo aceptada y no ser parte de ella nos convierte en unos sujetos raros. Sin embargo, realmente el estrés no solo es contraproducente en nuestras emociones, sino que afecta en gran medida nuestro cuerpo, las funciones cognitivas y, obviamente, la memoria. ¿Por qué? Porque la función primordial del estrés es preparar nuestro cuerpo a través del sistema de simpaticosistema nervioso para defendernos o atacar ante una situación de peligro. Principalmente centra nuestros recursos energéticos, todo lo que es el oxígeno, la glucosa y el flujo sanguíneo, etcétera, en los músculos, por lo que toda demanda de energía que requiera nuestro cerebro para poder llevar adelante el proceso de aprendizaje será muy satisfecha. Mejor dicho, será muy poco satisfecho. Asimismo, la hormona corticotropina, liberada por el área posterior de la hipófisis y necesaria para preparar nuestro cuerpo en respuesta al estrés, afectaría el proceso por el cual el cerebro agrupa y almacena la información. Investigaciones de la Universidad de California en ratones con un cerebro estructuralmente muy similar a la del humano, pudieron observar cómo el poco tiempo de inicio del estrés inducido por corticotropina, las neuronas del hipocampo, estructura fundamental en los diferentes tipos de memoria, sufrían una rápida desintegración en la espina dendríticas, que es el área de las neuronas que son las que reciben los impulsos de otras neuronas, lo que limita la capacidad de almacenar nuevos recuerdos. Ahora, ¿qué podemos hacer para reducir los efectos del estrés? Como estudiantes, analizar actividades y tratar de realizar este tipo de actividades previas al estudio y que ayuden a liberar hormonas relacionadas a la sensación de bienestar, como la oxitocina y las endorfinas, o nos brinden mayor motivación como la dopamina. Y estas actividades son deportes, ejercicios que ayuden a bajar el ritmo respiratorio, como escuchar música, ver videos divertidos, dedicar tiempo a charlas positivas con amigos, ver las fotos de una situación que nos traiga buenos recuerdos, pasear, acariciar nuestra mascota, crear un listado de nuestros futuros proyectos, etc. Y como docentes, hay que generar espacios en donde la cordialidad sea regla a cumplir. Es importante crear contextos en los cuales no sea necesario contrarrestar los efectos nocivos del estrés, sino al contrario,
no generarlos. Intentar decorar el aula con imágenes positivas o si existe una ventana con luz natural, correr las cortinas y abrirla. También es útil sumar plantas al salón de estudio. Muchas de las propuestas de este artículo son de fácil y rápida aplicación, otras no tanto. Pero con solo implementar alguna de ellas, notaremos una importante mejoría, lo que sin duda nos impulsará a sumar más prácticas de este tipo. Todos poseemos un cerebro, por lo que comprender su funcionamiento es vital para poder brindarle las características necesarias para desarrollarse y trabajar en su más alto rendimiento.